Ahí ven mi pantalla. Sí, Sí. profe, ya sé. Bien. No, no sé si alcanzaron a hacer el ejercicio de la clase pasada, pero pues prefiero dejarlo para la siguiente, para que igual pues todos tengan tiempo de resolverlo. Bien, entonces la clase pasada nos quedamos hablando de mínimos cuadrados ordinarios, de los residuales y de los valores ajustados. Ahora vamos a hablar de algunas propiedades de mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a hacer la prueba analítica, que eso es echando álgebra, y también vamos a hacer unas pruebas de escritorio, que es utilizando Stata. Pero pues lo que vamos a hacer analítico es general, aplica para cualquier situación. Lo que vamos a hacer en Stata pues es una prueba que es más particular, que aplica para esa situación. Entonces, no siempre las pruebas de escritorio son las mejores. Pero las pruebas analíticas sí son más bien formales. Bien, entonces, mínimos cuadrados ordinarios. Busca separar la variable dependiente en dos. En una parte explicada son los valores ajustados y en una parte no explicada, los residuales. Para encontrar los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, se asume media condicional 0, por lo cual este supuesto tendrá implicaciones en los resultados empíricos de MCO expresados mediante las siguientes propiedades. Vamos a ver 4 propiedades de mínimos cuadrados ordinarios. En mi conocimiento, pues, bueno, hay más, pero no sé si uno las puede llamar propiedades, algo por el estilo, pero estas son las más dicientes. Primero, si nosotros cogemos y hacemos la suma desde i igual 1 hasta n, de u sub i corro, es decir, de los residuales. Esto va a ser igual a 0. Esto va a ser empírico. O sea, cada vez que nosotros corramos una regresión, saquemos los residuales y saquemos el promedio de los residuales, siempre van a estar centrados en 0, por el supuesto que estamos haciendo de media condicional 0. Que el valor esperado del error, espérenme, lo vuelvo a colocar acá porque ese supuesto va a ser bien importante. Valor esperado del error es igual al valor esperado del error condicional a las x y todo igual a 0. De hecho, es tan importante este supuesto que en las discusiones académicas de frontera muchas veces se habla de esto todavía, de si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, y esas son las discusiones. Bien. Entonces, esa primera propiedad es ver esto, valor esperado del error igual a 0. Entonces, ¿qué es el error estimado, el residual? Vamos a hacer la prueba. Esto. Residual y gorro. Entonces va a ser y menos beta 0 gorro
menos beta 1 borro xy. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá alguna inquietud, idea, pensamiento o algo? ¿O más bien claro? Están copiando, ¿cierto? Sí, profe. Bien, está bien. Bien. Listo. Entonces vamos a hacer esta prueba. Entonces vamos a hacer la suma de los residuales. Es suma de esto. O sea, que nos quedaría suma de y suma de beta 0, que ya dijimos, n veces beta 0, y que quedaría suma de x. ¿Recuerdan ustedes cuál era la ecuación de beta 0 para nosotros estimar beta 0? ¿Cuál era eso? ¿Qué era lo que nos había dado? Antes de, o bueno, después de derivar o utilizar método de momentos. Era y barra menos B1 borro X Sí, barra. X bar, exacto. Bien. Gracias, Oscar. Entonces acá tendríamos y barra menos beta 1 borro X bar. Bien, vamos a reemplazar esta vaina de acá. Reemplazando. Entonces acá nos va a quedar suma de y menos n por y barra, que sería suma de y, ¿cierto? O bueno, lo va a reemplazar. Sí, hacemos otro pasito. Acá nos quedaría suma de y menos n por y barra. ¿Todos de acuerdo que n por y barra es suma de y? ¿O algo que les gustaría verlo más claramente? Lo puedo expresar más claramente, pero creo que sí está claro. Sí, profe, ¿Sí? mejor. Bien. Entonces nosotros sabemos que y Claro. barra es suma de y sobre n. Entonces si cogemos n por y barra, que es lo que está acá, pues nos tiene que quedar suma de y. Y lo mismo para x,
el X que está acá, X barra. N por X barra, pues es suma de X barra. Entonces acá quedaría esto más beta 1 gorro por suma de X y. Fíjense que esta vaina se cancela con esta vaina. Y esta vaina se cancela con esta vaina. Entonces, ¿cuánto nos da? No es retórica la pregunta. 0. Exacto. Gracias, Juan José. 0. Bien. Quiero que probemos esto empíricamente en Stata. Yo tengo muchísimas bases de datos de varios temas. Les voy a mencionar los temas y díganme ustedes de pronto cuál les llama la atención y la hacemos con esa. Esta de Atlet, esto es de unas becas escolares que da Estados Unidos a los estudiantes que son deportistas. Este de Attend busca medir el efecto de la asistencia a clase sobre la calificación de los estudiantes a nivel universitario. Este VR mide con precios de la vivienda para saber cuáles son los determinantes del precio de la vivienda. Sí, habitaciones, baños, cosas por el estilo. Este otro es pues acá les estoy diciendo los que me acuerdo. Este es de peso de los bebés al nacer para ver qué afecta pues al peso de los bebés al nacer. Y también acá hay algo bien interesante que es el número de cigarrillos que fuma la madre mientras está embarazada sobre el peso de los bebés al nacer y otras variables. Esto es más bien una medida de desarrollo económico, esto del peso de los bebés al nacer, porque existe evidencia de que en menos peso, bebés más livianos, en promedio tienen peor desempeño cuando crecen, en términos de cómo les va en el colegio y en términos de estabilidad mental, de si tienen que acudir al psicólogo pues, regularmente o algo por el estilo. Este de Cars es para ver algo así como lo de los carros, pero este no está tan detallado, de los determinantes de los precios de los carros. Yo por acá tengo una más detallada para Colombia con datos de tucarro.com, podríamos ver esta. Esta de CEO Sal es de el salario de los CEOs, de los directores ejecutivos de las empresas y ver qué afecta el salario de ellos. ¿Qué otra vez así para destacar? Esta de fértil es para ver qué afecta el número de hijos que puede llegar a tener una mujer. Y pues detrás de esto hay muchas preguntas. Yo acá solamente les estoy diciendo de qué datos tenemos. GPA, este es para ver qué determina esto es como el IFES en Estados Unidos, más bien, qué afecta al IFES. Precios de la vivienda. Consumo de licor, a ver, no me acuerdo esto qué tiene. Ah, esto es un agregado. Este de Mexican, tiene datos de transacciones de prostitución y bueno, unas vainas ahí, de unas características de las transacciones que determina el precio de la prostitución. Básicamente es eso. Es que acá hay algunas bases de datos que no todas son de cortes transversales, sino también hay algunas de series de tiempo. Esta otra es para saber el efecto de
la reincidencia criminal, para ver qué puede causar reincidencia criminal. También tengo alguna por acá sobre el efecto de la pena de muerte sobre la tasa de criminalidad, porque acá puede existir algún efecto disuasorio de que pues, si los criminales saben que pueden ser condenados a muerte, pues quizás no cometan los crímenes. Y esa es la principal razón por la cual existe criminalidad, por la cual existe penalidad de muerte. Entonces, para saber si eso es cierto o no es cierto, porque si no, pues ¿para qué lo estamos haciendo? No sé, ¿le sonó alguna? Esta es para ver el tiempo del sueño, que afecta al tiempo del sueño. Muy interesante. ¿Quieren ver alguna? O la que yo quiera. La de que determina el valor de una vivienda. Pues puede ser. Ok, sí. Sí, profe, a mí también me llamó la atención eso. Listo. Veamos varias hoy, ¿les parece? Pero díganme cuáles y las vemos todas para subirlas todas Profe, de una vez. podría ser la de vivienda, la otra que me llamó fue la de lo de la cárcel. Ok. Vivienda. La del Y los tiempo de vehículos. sueño. ¿Cuál me dijeron? Vivienda, cárcel. Esperen y las voy subiendo. La de los carros no está tan detallada, entonces prefiero esa no. Es que la tengo por acá en otro lado y toca pasarla de Excel a Stata, Sí, entonces. se puede la del sueño, profe. Ok, tiempo de sueño. Yo creo que, bueno, 4, hagámosle con 4, para ver cada una de las propiedades con una base de datos diferente. Price. Listo, voy a subir esta del precio de la vivienda. Váyanlas ustedes también descargando las 4. La de criminalidad. Crime. Bien. Esta. Crime. ¿Y qué otra fue que me dijeron? Tiempo de sueño. Sí. ¿Cuál fue la última? Que me la dijo una mujer. Creo. No, yo te dije fue la del sueño, profe. Ah, sí. ¿Cuál era? Ya subí. Tiempo de sueño, criminalidad y precios de la vivienda. Falta uno. Por favor, recuérdenme, no me gusta cuando se me olvidan las vainas. La de los carros dijimos que no. Bueno, nos quedamos así entonces. Listo. Entonces, porfa, abran Stata y vamos a cargar la primera base de datos. Vamos a dar clear y vamos a agregar la ruta donde tenemos la base de datos. Vamos a darle use hprice 2.
Bien, entonces acá nos sale el precio de la vivienda promedio. Esto es precios, digamos, por barrios. Entonces, este es el precio promedio de las viviendas en ese barrio. La tasa de criminalidad en ese barrio. Esto es el nivel de óxido nitroso en partes por millón eh, que existe en ese barrio. El número promedio de cuartos. La distancia a cinco centros de empleo. El acceso a autopistas. El valor del impuesto predial que paga cada una de las viviendas. Estratio es el promedio de estudiantes por maestro en las escuelas que están en esa ubicación. Y estas otras, después hablamos de estas otras. Entonces acá lo interesante es saber qué afecta el precio de la vivienda. Y esto digo que es interesante, no porque yo crea que es interesante, sino porque la literatura ha intentado explicar muchas veces esto. Bien, entonces vamos a correr una regresión del precio. Entonces vamos a correr, por el momento vamos a hacer regresiones simples, luego nos vamos a meter con unas un poquito más complejas. Entonces, precio contra el número de cuartos que tiene la vivienda. Por favor, corran esa regresión. Les debieron haber dado estos resultados. A todos les aparecieron esos resultados. ¿Les apareció algún error con el que les pueda ayudar? ¿Cómo van? ¿Algo? ¿Están ahí? ¿Dónde están? Profe, un segundito, por favor. Listo, díganme, porfa, estoy haciendo tal cosa, pero no me dejen así. Sí, profe. Bueno, bien. Sí, profe, es que hasta ahorita me abrió esta, entonces un momentico, qué pena, profe. Profe, qué pena, ¿usted me puede comentar otra vez para qué sirve ese código red? Es para correr una regresión lineal, para estimar Lineal. beta 0 y beta 1 por mínimos cuadrados ordinarios. Vale, listo, profe, gracias. El modelo de regresión lineal simple. Bien, gracias también. Listo, profe. Hasta ahí todo bien. Bien, perfecto. Entonces, acá nos aparece la variable dependiente, que es el precio. Entonces, acá para incluir en este comando, la variable dependiente siempre va a ir de primeras, seguida por la independiente, espacio la independiente. Entonces, acá nos aparece, esta es la variable dependiente, la que queremos explicar. Y esto es la constante, la estimación de beta 0 gorro. Y este de acá, la estimación de beta 1 gorro. ¿Y Juan José? Sí, profe, una pregunta. Así es como más o menos se soluciona el punto 1 del ejercicio que dejó ayer, ¿cierto? Sí, sí. Ah, ok, entonces iba por bien camino. Buen camino, gracias. Bien, perfecto. Entonces interpretemos esto. La constante nos da menos $34,796. ¿Esto qué quiere? ¿Cómo se interpreta? Es si en promedio tuviéramos viviendas con 0 habitaciones, deberían costar menos $34,796.
no tiene mucho sentido que sea un precio negativo. Y esto pasa porque no hay viviendas sin habitaciones. Entonces, a veces esta constante queda con una interpretación de esta manera, por eso, porque dentro de la muestra no tenemos viviendas sin habitaciones. Vamos a hacer un sum de price y de rooms para saber esto. Entonces acá, en promedio todas estas viviendas cuestan $22.500. La más barata vale $5.000, la más cara vale $50.000. Número de cuartos en promedio 6,28, mínimo de 3,56, máximo de 8,78. Entonces no existen viviendas de cero. Ok. Y ahora, por cada habitación adicional, el precio de la vivienda aumenta en promedio $9.119,54. Esa va a ser la estimación de beta 1. Entonces ya podemos saber que si aumenta el número de habitaciones en 1 y suponemos que todo lo demás se mantiene constante, todo lo demás que afecta al precio de la vivienda, entonces el precio de la vivienda va a aumentar en esta magnitud, en promedio. No es que seguro si tiene una habitación más, entonces va a aumentar esto, no, porque tiene una distribución de probabilidad, pero en promedio sí va a aumentar eso. Podemos correr otras regresiones. Podemos hacer rec contra dist. Rec, price contra dist. Dist es la distancia ponderada a 5 centros de empleo. Bien, podemos correr esto. Entonces ahora nos da, si la distancia fuera de 0, pues el precio promedio de la vivienda sería de $18.343. Es decir, si la vivienda estuviera ubicada en estos centros de empleo. Ahora, conforme aumenta la distancia a los centros de empleo, una unidad adicional de esta distancia ponderada genera que el precio aumente en $1.090, suponiendo que todo lo demás permanece constante. Más adelante con los otros métodos que vamos a ver, vamos a hablar mucho más de ese si todo lo demás permanece constante. Vamos a terminar viendo que esto que acabamos de hacer ahorita no sirve, ¿ok? Porque eso va a quedar entredicho. Luego también podemos correr rec, price, y hagámoslo contra esta variable de stratio. Stratio mide la razón de estudiantes por profesor en las escuelas que están ahí circundantes a estas viviendas. Antes de correr esto, ¿qué signo esperarían ustedes del coeficiente? Solamente si sube esto, entonces le pasa esto al otro. Si sube o baja. Esto pues nos dice mucho más que nos dice la magnitud en la que cambia. ¿Qué esperaría? ¿O será que no afecta? ¿Será que es cero? Si aumenta el número de estudiantes por profesor, ¿qué le pasaría al precio de la vivienda? ¿Y por qué? ¿Cuál creen ustedes que sería la explicación de eso? ¿O no? ¿O es totalmente irrelevante la vaina?
¿Me están escuchando bien? ¿Les salió algún error que quisieran comentar? ¿Tienen sueñito, hambre, todas las Profe, ¿cuál es la anteriores? pregunta acá? ¿Cuál es la Eh, pregunta? ¿Qué signo esperan del coeficiente de Stratio hacia Price? Es decir, si aumenta el número de estudiantes por profesor, ¿qué le debería pasar al precio de la vivienda? ¿Sube, baja o se queda quieto? ¿Y por qué? Yo creo que se queda estable, porque no es Claro. una variable que tenga como relación. Pues es lo que yo- Ok, eso es... Sí, Juan José, tal cual. Listo. Bien, la ofrezco. ¿Alguna otra opinión de qué podría ocurrir? ¿Por qué podría ocurrir? Acá no hay cosas buenas, malas. ¿Qué esperamos? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué creen ustedes que representa, les cambio la pregunta, la razón de estudiantes por profesor? ¿Es una medida de qué? En el fondo es una medida de qué. O sea, si ustedes acá en el curso fueran 80, relativo si fueran 10. ¿Qué representa eso? No, profe, la verdad no sabría decirle. ¿Cómo se sentirían ustedes si estuvieran con 70 compañeros más? ¿Está igual? No, pues no, obviamente no. ¿Por qué no? Que mucha gente para un profesor, o para, sí, Ok, ¿qué implica eso? Mucha gente para un profesor. ¿Eso es pues bueno, es malo? indicaría, no, eso es malo, indicaría falta de, no sé, no sabría cómo explicarlo, profe. ¿A alguien le gustaría ayudar a Sergio? Sí, Brian. Es un poco complementando lo que dice, no es como entre más estudiantes menos atención hay del profesor a cada estudiante. Exacto. Entonces es una medida de que de calidad de la educación. ¿Ok? Entonces esto es una medida de calidad de la educación de las escuelas que están cercanas a estas viviendas. Entonces, si esto aumenta, se deteriora la calidad de la educación. Si eso pasa, ¿cuál creen que sería la influencia sobre el precio? Sí, claro, sería negativo. Exacto, ahí sí tiene más sentido, ¿no? Bien. Entonces, o sea, tenemos que preguntarnos qué es la variable independiente, qué representa, qué está midiendo en el fondo. Porque esto es un indicador y medir calidad de la educación pues es más bien complicado. Entonces, esto es una variable que intenta medir calidad de la educación, pero puede que tenga muchas más dimensiones. Solamente esta es una dimensión. Y sobre el precio de la vivienda, entonces la oferta vía demanda, porque entonces ustedes están buscando dónde vivir, demandando vivienda, y ven que hay escuelas con mejores resultados en una parte y otras escuelas con peores resultados en otra parte. Seguramente van a preferirse ir a las buenas escuelas para que sus hijos estén allá. Entonces, pues demandarían más de esas casas, aumenta el precio de la vivienda. Entonces, podemos correr esto. Entonces acá vemos un deterioro de
un estudiante más por profesor genera que el precio de la vivienda caiga en 2.140. Creo que es el efecto que me he mencionado. Peor calidad de la educación, menor precio. Si esto fuera cero, que esto no ocurre, en la muestra no ocurre esto sería 62.017, el precio de la vivienda. Esto es lo que nosotros estamos buscando al utilizar toda esta álgebra, ver cómo se calcula esta vaina, estos números que nos van a aparecer acá en Stata, ver qué supuestos hay detrás de eso y cómo interpretar el asunto. Bien. Ahora, esta primera propiedad nos dice, la suma de residuales estimados es igual a 0, sin importar la regresión que nosotros estemos corriendo. Entonces, para comprobarla acá en Stata, solamente le vamos a dar predict. Vamos a calcular los residuales y vamos a sacar los residuales. Esta regresión. Esto se hace justo después de correr una regresión, el predict. Si lo hacemos acá nos va a calcular una nueva variable que se llama residuals, que está asociada a los residuales de esta regresión, de esta última. Y si hacemos un sum de los residuales, fíjense que nos dan centrados en 0. Espérenme, es que este tiene 506 observaciones. Y está 506. Sí, perfecto. Nos dan centrados en 0. Es decir, se cumple la propiedad. Y no importa la regresión con la que corramos esto. Hacemos esto anterior. Le damos predict. Le voy a poner ahora res1 para diferenciarlo de los anteriores. Un sum de res1. También nos van a dar centrados en 0. Siempre, sin importar qué. Acá cambia pues, por cálculos infinitesimales, pero nos dan centrados en 0. Bien, esa es la primera propiedad. ¿Queda claro esto? ¿Alguna duda de algún número allá en Stata? ¿Alguna línea de código? ¿Cómo va? Sí, Juan José. Sí, profe. O sea, digamos esa variable red que usted coloca o res1 y coma residuals, o sea, primero va la variable o es como solo la abreviación o son dos variables diferentes. Este puede ser el nombre o sea, acá le podemos poner cualquier nombre a esto. Esto podría ser hola. Entonces sacamos los residuales que se van a llamar hola y le hacemos un sum de hola. O sea, la palabra clave es residuals. Exacto, lo importante es esto. El resto, esto es cómo lo bautizamos. Porfa, no pongan, ustedes no hagan eso, no hagan hola o cosas raras, sino váyanlo ordenando, porque si no, pues la vaina como que se pierde el asunto. Pero sí, lo clave es esto. También acá podríamos poner la abreviación. Sí, como res. Cualquiera de los dos funcionaría. Bien. Esa es la primera propiedad. Ahora vamos a hacer la segunda. Esto también pues parte del supuesto que ya hemos realizado. Y es que suma desde igual 1 hasta n de xi por u y gorro ser igual a 0. Entonces, prueba.
Es decir, si calculamos la relación entre x y el error, entonces eso va a ser 0. Y bueno, y el residual estimado. No es que se cumpla el supuesto, no es que esto garantice que se cumpla el supuesto, no, sino que como lo asumimos, entonces pues vamos a tener ese resultado cuando lo calculemos en Stata, porque en Stata lo asumimos. Bien. Entonces, esto va a ser xi por el error, y el error es yi menos beta 0 gorro menos beta 1 gorro xi. Vamos a separar estas sumas. Nos quedaría xi por yi menos suma de xi por beta 0 gorro menos suma de xi al cuadrado por beta 1 gorro. Bien. Voy a reemplazar ahí la definición primero de beta 0 gorro y reemplazamos luego beta 1 gorro. Acá beta 0 gorro dijimos que es y barra menos beta 1 gorro x barra. Lo vamos a dejar así. Entonces acá nos quedaría a menos y barra suma de xi más beta 1 x barra por la suma de xi. Les hago una pregunta a todos. ¿Sienten que en el transcurso de todas estas clases yo he estado yendo muy rápido, muy lento? ¿Esa velocidad está bien? ¿Qué les gustaría mejorar? Coméntenme, porque si no me dicen, no tengo ni idea. Y si no los veo, peor. Pues, profe, pues para mí, sí, más o menos en clase casi no estoy entendiendo, pero con las grabaciones y todo que quedan y lo que usted deja, he comprendido más. O sea, como pausa uno y le entiende. Pero a veces en clase las cosas no son, pero pues la explicación ahorita con las clases que he visto, ya más o menos entiendo cuando reemplaza beta cero, sí, o sea, Ok, o sea, la repetición también ayuda. sí, ha ayudado bastante realmente. Bien, perfecto. Sí, yo creo que pues es mucho más eficiente que les quede todo claro acá y ya no ven la grabación y listo. O sea, también apúntenle a eso, que es el mejor de los casos, ¿no? Pero pues me cuento. Listo, entonces voy a seguir al mismo ritmo o les gustaría que le bajara el ritmo, pues a la velocidad o sigo así, díganme ustedes. Por mi parte está bien, profe. Ok, perfecto, listo. Voy a seguir así. Pues acá nos quedaría. Acá podemos factorizar suma de y xi por y menos y barra más beta 1. Podemos factorizar esta suma de xi por x barra menos xi.
Déjenme ver si estos signos me quedaron bien acá. Esta vaina acá es más. Sí, y esta acá es menos. Sí, ok. Si queda más beta 1. Ah, bueno, podemos hacer otra cosa y es ponerle acá menos beta 1 y acá más. Y listo. Perdón, acá xy menos x bar. Listo. Y beta 1 gorro, habíamos dicho que es la división entre esta cosa y esta cosa. Entonces, si reemplazamos, beta 1 gorro, fíjense que acá se cancela esto con esto y luego este, que tiene un menos, con este también se cancela. Nos queda igual a 0. La relación entre x y el residual va a ser 0. No es porque así sea, es porque estamos asumiendo ese supuesto. ¿Ok? Ojalá fuera así. Si es así, sí podemos decir todo lo demás permanece constante. Estamos suponiendo ceteris paribus, entonces cuando lo hagamos en stata, pues nos va a dar ese resultado porque estamos suponiendo ceteris paribus. Algo así como una profecía autocumplida. Bien. Entonces carguemos otra base de datos. Hagámoslo con la de el crimen. Para probar esto. Here. Y ya que le podemos poner use prime en minúsculas. Acá él ya nos va a cargar la base de datos. Entonces acá tenemos la tasa de criminalidad, número de crímenes cometidos por cada persona, la sentencia promedio de la persona, el número de policías per cápita, la densidad de las personas por milla cuadrada, un impuesto que se cobra. Pensé que esta tenía la de la, lo de la pena de muerte. Bueno, listo. Entonces acá podemos correr una regresión de prime rate. Y bueno, antes de esto, pues hagamos unas estadísticas descriptivas de esta variable para ver entre qué y qué valores está. También eso nos da una perspectiva de si la magnitud del coeficiente es grande o es pequeña. Y hagámoslo contra el número de policías per cápita. Entonces, la tasa de criminalidad en promedio es de 0.031, mínimo de 0.0018, máximo de 0.16. Esto es número de crímenes cometidos por persona. Son más bien bajitos, pues el número es bajito, pero pues, pueden representar muchos crímenes. Si estamos hablando de ciudad de 1 millón de personas, esta vaina serían 3,1% de personas, es decir, 31.000 crímenes. Este 163.000 crímenes. Podría ser pues,
números altos, dependiendo de la población. Y lo mismo para policías. Policías por persona. Número de policías por persona. Estamos en una ciudad de 1 millón de personas. Estos serían 35.000 policías máximo. Y mínimo de 450 policías si estuviéramos en una ciudad de 1 millón de personas. Ok. Si queda claro la descripción de las variables. ¿Alguna inquietud? ¿Qué tal salga esta vaina en el parcial? Pregunten ahora si tienen alguna duda. No, profe, por el momento no. Bien. Espero que eso siga así todo el tiempo. Listo. Entonces acá vemos un incremento de una unidad en el número de policías per cápita, que esto sería muchísimo, ¿no? Porque fíjense que ese incremento de una unidad, porque esta variable está dada en estas medidas. O sea, si cambiamos uno de esto, pues es muy poquito. Es mucho, perdón, es mucho. Sería algo así como si aumenta más del 100% el número de policías relativo a la población. Si eso aumenta una unidad, entonces la tasa de criminalidad aumentaría 1.22. ¿Qué podría estar pasando acá? ¿Qué podría explicar? Acá nosotros estamos asumiendo todo lo demás constante. ¿Ok? Pero resulta que muchas veces la policía, pues a la hora de tomar sus decisiones de asignación de agentes de policía, pues tiene en cuenta la tasa de criminalidad, ¿cierto? Es decir, como si esta regresión fuera el contrario. Esto contra esto. Es decir, son dos cosas que se retroalimentan. Debido a que se retroalimentan, no podemos decir que todo lo demás permanece constante. Ese supuesto es una mentira. ¿Por qué? Porque el número de policías también está determinado por la tasa de criminalidad. Entonces, eso puede explicar el error. No quiere decir que esto siempre sea negativo. También podría ocurrir que en algunas situaciones más policías generen más criminalidad por algún efecto de retaliación entre policía y criminales. Pero con certeza, por el argumento que les mencioné, acá no se cumple este supuesto. Y como no se cumple este supuesto, estas estimaciones no son las más adecuadas. Luego hablamos de qué es adecuado, qué es no adecuado. Bien, y corramos otra de tasa de criminalidad. Crime rate contra las sentencias promedio. Average sentence. Si hacemos unas estadísticas descriptivas de estas sentencias promedio, esto está el número de días. Entonces la sentencia promedio en días es de 9 días, mínimo de 4.22 días, máximo de 25.83 días. No son crímenes muy grandes, al parecer. Bien. Hasta ahí van bien, han replicado todos los resultados, tienen sueñito, ¿cómo van? ¿Están bien atentos? Por el momento todo bien. Bien, ok. Listo, entonces si corremos esto, nos da en promedio más sentencia, el coeficiente parece ser muy, muy pequeño. Más adelante vamos a ver que esto es estadísticamente igual a 0. Entonces pareciera que la sentencia promedio no afecta la tasa de criminalidad. ¿Qué implicaciones tiene esto? Esto quiere decir algo así como, pues en el orden de ideas que yo les estaba mencionando, presentando en la base de datos, es que no existe un efecto disuasorio de la criminalidad y de la sentencia promedio
sobre la tasa de criminalidad. Es decir, a los criminales no les interesa si les toca pagar 8 días, 10 días, un año a la hora de cometer sus crímenes. No lo revisan. No existe ese efecto disuasorio, porque sería bueno de cierta manera que existiera y eso justifica pues poner penalidades un poco más elevadas, ¿no? ¿Qué opinan de esto? ¿Consideran ustedes que se deberían subir las sentencias siempre? ¿Se debería tener en cuenta este efecto disuasorio? ¿O deberíamos, o cómo deberíamos asignar la condena a las personas? Acá también podría pasar que el peor de los casos que es condenar a un inocente, ¿no? Entonces también comenzamos a condenar más personas para que haya un efecto disuasorio cada vez mayor. Y eso podría ser muy, muy perjudicial. Supongo que no tienen ninguna opinión al respecto. Bien. Sí, Lady. Profe, pero por ejemplo ahí, pues lo condenarían dependiendo del crimen que haya cometido, ¿sí? Ahí cómo se ve, cómo evidenciado eso, cómo lo podemos interpretar. Acá no tenemos, pues en la base de datos sí está tipo de crimen, pero acá tenemos es la sentencia promedio, sin importar el tipo de crimen. Pero por acá está... bueno, si, ¿qué tipo de ofensa fue? Si fue algo así como de enfrentar a alguien, algo como, ¿cómo se dice? Cuando cogen a alguien con las manos en la masa. Infragante. Eso, exacto. Esto es una variable de humidez, si pasó eso o no pasó eso. En otras bases de datos también hay algunas variables por tipo de crimen y los clasifican algo así como crimen suave, como posesión de drogas o hurtos pequeños, y crímenes ya un poco más elevados como posesión de pronto de drogas en gran magnitud, crímenes ya premeditados, cosas por el estilo, y pues lo podemos ver si eso depende de, si eso qué tanto afecta a la tasa de criminalidad. Pero, pues digamos, para efectos de ver la vaina disuasoria, pues eso no tiene mucha relevancia. Sí. No sé si ayudé con algo. Sí, profe, gracias. Listo. Sí, Damián. Profe, no me quedó muy clara esa variable. ¿Es el promedio de personas que se sentenciaron o el promedio de tiempo que se sentenció a las personas? El promedio de tiempo que se sentenció a las personas. Entonces, digamos, voy a volver a hacer esto. Entonces, esto es, en promedio, todas estas personas se sentenciaron 9 días. Desviación estándar de 2,65 días relativo a la media, mínimo de 4,22 días, máximo de 25 días. Si hago un histograma de esto, entonces acá vemos que la gran mayoría de personas de la muestra tuvieron condenas, pero están alrededor de 8 días. Y por acá está el tipo que tuvo 25 días. Y bueno, y acá los de menos días fueron de 4 o 5 días de sentencia. Pero eso es tiempo. Entonces, si la sentencia aumenta en un día, la tasa de criminalidad solamente cambia en 0,0021. Esto es muy cercano a cero. No porque la magnitud sea cero, sino porque más adelante, como les voy a mencionar, como vamos a ver, esto no es estadísticamente diferente de cero. Entonces, pareciera que no existe un efecto disuasorio. Y digo pareciera porque tenemos que garantizar los supuestos. Entonces, tenemos que garantizar esas decisiones que vamos a tomar. No sé si así quedó un poquito más claro, Damián. Sí, profe, gracias. Bien, entonces para probar esa propiedad, vamos a sacar los residuales.
Y luego vamos a calcular la correlación, que es esto que tenemos acá, entre X, la variable independiente, y el error. Esto lo voy a hacer con un comando que es pwcore, entre la sentencia promedio y los residuales. Esa correlación de 0. Es decir, aquí estamos suponiendo que todo lo demás que afecta a la tasa de criminalidad no está relacionado con la sentencia promedio en días. Entonces, por ejemplo, lo que mencionaba Lady, del tipo de crimen. ¿Ustedes creen que el tipo de crimen no está asociado a la sentencia promedio en días? Pues claro que sí está relacionado, ¿no? Es decir, ese argumento de decir, oiga, usted acá está suponiendo que el tipo de crimen permanece constante, es inválido. Entonces, estas estimaciones no serían válidas. Bien, porque pues el tipo de crimen afecta a la tasa de criminalidad. Listo. Entonces esa era segunda propiedad. Tercera. El punto X barra Y barra pasa por la línea de regresión. Pero, entonces el modelo de regresión es y igual a beta 0 gorro más beta 1 gorro XY más el término de error. Voy a coger y voy a sumar esta ecuación para todo y. Vamos a poner sumas a todo. Suma desde igual 1 hasta n. Acá n veces beta 0. Acá suma. Y acá suma. Bien. ¿Cuánto es esto de acá? Sí, Sara. Es 0 por la primera propiedad, profe. Extraordinario. Te perdiste un punto de participación, Sara, pero bueno, muy Ay, bien. perdón, es que está desde el celular y la cámara está chistosa. No importa eso. Listo. Entonces, esta vaina sería 0.
Pues acá nos quedaría esto. Podemos pasar el n a dividir a ambos lados, pues a dividir toda la ecuación por n. Dividiendo todo por n. Acá nos quedaría y barra beta 0 y x barra. Es decir, si evaluamos la regresión en x barra, entonces nos da como resultado y barra. Entonces siempre va a pasar por ese punto la línea de regresión. Y pues eso va a ser muy diciente, ¿no? Es como más o menos decir, esa línea va a pasar por todo el promedio de los datos. Todo el promedio, siempre va a estar ahí. Bien. Demostrémoslo con esta misma base de datos, acá en Stata. Entonces hagamos, bueno, esta misma regresión. El promedio de la sentencia es esto. ¿Qué sería? Y barra, X barra, W barra, U barra, beta 0 gorro, beta 1 gorro, ¿qué sería esta vaina? En este modelo. ¿Sí, Brian? X barra, profe. Exacto, sería X barra. Por allá medio lo vi, por allá no sé. Ok. Entonces vamos a evaluar en esta regresión eso. Entonces para esto le voy a decir display, la constante, más este parámetro por X barra. Esto nos tiene que dar Y barra. Para comparar, voy a hacer sum de la variable dependiente. Vamos a comparar las dos cosas. Vamos a punto 0.315876.5 a punto 0.315876. Bien, falta ese otro número aquí. Exactamente el mismo. Si evaluamos la regresión en X barra, nos va a dar Y barra. Y cuarta propiedad, la relación entre el término de error que uso bien y Y gorro menos B barra gorro. B gorro barra. Esto va a ser 0. ¿Recuerdan qué es Y gorro? Eso lo vimos ayer.
¿Cómo, profe? ¿Qué es Y gorro? ¿Qué es Y gorro? ¿Sí me escuchan bien? Más o menos. No sé si se está dañando mi internet. Profe, no sé si es un valor ajustado. Exacto, los valores ajustados. Entonces esto es la relación entre el residual y los valores ajustados es de 0. Ahorita interpretamos mejor esa propiedad. Bien. Entonces, Y gorro es beta 0 gorro más beta 1 gorro XY. Y barra gorro, eso es el promedio de todos los valores ajustados. Entonces esta cosa sería la suma de todos estos, es decir, acá sumando y dividiendo por n, nos quedaría suma de todos los beta ceros, n beta 0 sobre n beta 0, más la suma de todo esto sobre n, quedaría beta 1 x bar. Es decir, y barra gorro va a ser igual a y barra. Como si promediamos todos los valores ajustados, nos va a dar el promedio de la variable dependiente. Bien, entonces reemplazando, aquí va a quedar y gorro, que es todo esto, menos y gorro barra, que es y barra, es todo esto. Con menos. Entonces se cancela esta vaina, beta 0 gorro con beta 0 gorro. Y nos queda esto, que sería beta 1 gorro, podemos factorizar, y como no tiene subir, sale de toda la sumatoria. Ya nos queda así. Entonces esto sería suma de UI XY por beta 1 gorro menos beta 1 gorro suma de UI por X bar. Y bueno, y el X barra puede salir acá de la suma. Esto acá reemplazando... Ah, qué pena, todavía no hemos demostrado que es 0. Ahí ya estaba diciendo, esa vaina da 0, listo. Bueno, todavía no lo hemos demostrado. Bien. ¿Cuánto es esto de acá? Suma de UI XY. Ah, no, me metí la pata ahí en alguna. Sí, Brian.
como la segunda propiedad, que eso es 0, profe. Exacto, exacto. Perfecto. Dije metí la pata porque esto es Uigor, porque es el estimado. Necesito ponerles gorritos a todos. Cuidado, eso puede ser un accidente muy grave. Póngale gorrito. Bien. Listo, y acá también este con gorro. Bien, entonces este da 0. ¿Y este cuánto da? Este segundo término. 0 también, profe. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy complicado. Por la primera propiedad, si no estoy mal. Exacto. Entonces acá nos queda beta 1 por 0 menos beta 1x barra por 0. Entonces esta vaina nos da 0. Bien. Es decir, de estas propiedades, ahora podemos decir, se tiene que mínimos cuadrados ordinarios descompone la variable dependiente en dos. Uno, los valores ajustados. Y dos, los residuales. Adicionalmente, debido a que se asume ceteris paribus de la forma media condicional 0, los dos componentes son independientes. Los residuales no están relacionados con los valores ajustados. Bien, y podemos probar esto usando Stata. Vamos a probar dos cosas. Primero, que y barra gorro es igual a llevar. Y lo otro, que los valores ajustados no están relacionados con los residuales. Para y gorro barra, y barra gorro igual a y barra, voy a darle acá predict y hat, una regresión, puede ser cualquiera, con cualquier regresión estas propiedades se van a cumplir. Y luego vamos a hacer un sum de y hat y de la variable dependiente. Exactamente la misma media. Y barra gorro igual a y barra. Y esto pues es muy diciente, ¿no? Es decir, cuando calculamos esta regresión y hacemos nuestras predicciones con los valores ajustados, entonces esa predicción en promedio va a ser igual al mismo promedio de la variable dependiente. ¿Sí, Juan José? Pues en este caso, ¿por qué cambia la desviación? Esta sí no tiene que ser la misma porque es que el y observado, prime rate, es y gorro más los residuales. Entonces, por propiedades de varianza, no sé si recuerdan ustedes que teníamos una propiedad por allá que varianza de una suma de variables aleatorias, como sería y gorro más el error, es igual a la suma de las varianzas. Entonces, bueno, sí, acá se puede demostrar que la varianza de
de y siempre va a ser mayor a la varianza de y hat. Es un buen punto para parcial o algo por el estilo. O bueno, es un buen problema. Sí, lo mismo cambia, mínimo, máximo y las demás estadísticas descriptivas, los demás momentos de las dos cambian, pero las dos están centradas en lo mismo. Y pues es que esta regresión es en la media. No sé si recuerdan ustedes que sacamos esperanza condicional, media condicional. Entonces pues tiene todo el sentido que la media sí nos dé igual. Muy bien. Ahora, los valores ajustados no están relacionados con los residuales. Entonces acá podemos sacar PW core, y hat y los residuales que teníamos ahorita. Nos da correlación de 0 entre y hat y los residuales. Acá entre y hat y y hat pues nos va a dar 1 porque es la misma, y entre res y res nos va a dar 1 porque es la misma. Entre ellas es 0. No están relacionadas, son independientes. Bien, les voy a pasar todo este código. Y bueno, ustedes pueden replicar esto. En el historial de las grabaciones igual queda pues el historial del chat, para que ustedes lo puedan consultar. Listo. Les voy a dejar ejercicio 08, también de Stata, solamente uno. Utilizando la base de datos de Sleep 75, corra las siguientes regresiones. Sleep y contra beta 0, beta 1, la edad de la persona y un residual. Lo mismo, pero contra años de educación por aparte, contra años de experiencia laboral y contra el salario por hora. Primero, interprete sus resultados. Segundo, muestre que las 4 propiedades de mínimos cuadrados ordinarios se cumplen para cada una de estas 4 regresiones. Entonces tienen que probar 16 propiedades sobre esta, sobre esta, sobre esta y sobre esta. ¿Ok? No importa la regresión, siempre se van a cumplir las propiedades. Esto no lo tienen que entregar, entonces pues el objetivo es que les quede claro, ¿no? Si ya la segunda dicen, ya esta vaina me quedó claro cómo se hace, pues no hagan la tercera. Si a la cuarta no les queda claro, hagan más. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿ya entregaron el taller?
No, profe, yo tengo una pregunta. En la simetría positiva es después de 0, o sea, si me da 0.19 o 0.85, ¿es Sí, positiva? es positivo. Cuando es simétrica es 0, 0. Sí, pues cuanto más cercano a cero esté, pues es más simétrica. Casi nunca te va a dar el cero absoluto, así, el número puntual, no. Acá ocurre para estas propiedades porque son propiedades, pero cuanto más cercano a cero, pues menos asimétrica es. Listo, profe, gracias. Bien. Voy a revisar a ver quiénes ya enviaron el taller para que ustedes solamente verifiquen. Listo, entonces ya tengo el de Brian, Damián, Gerardo, Juan Borges, Laura, Juan, Laura, Sara y Natalia, Sergio Esteban. Alguien ya lo había enviado repetido, ¿cierto? ¿Cómo? Perdón, Sergio. Sergio y Laura lo enviaron, ¿cierto? Sí, profe, Sí, profe, qué pena. Yo no lo he mirado. Sí, no hay problema. Listo. Entonces dejemos así y nos escuchamos el otro lunes. Ya definimos fecha de parcial, ¿cierto? Sí, profe. Sí, el martes 14. Bien. Listo. Lean el libro de Woolrich, hagan los ejercicios y todo va a salir muy bien. Chao, nos vemos. Gracias, Gracias, Hasta profe. profe. Hasta luego. luego. Gracias, Chao, profe. profe. Gracias, profe.